Gracias, Gregory, por mantenernos informados. De inmediato pasamos a un segmento muy valorado por nosotros, es el panorama, porque analizamos diferentes situaciones y hoy nos toca analizar una situación que sin duda será de relevancia histórica y tenemos un invitado quien nos va a contar y a tratar de desarrollar de manera más clara esta información. Vamos con el panorama. El pasado domingo 11 de julio, miles de cubanos se lanzaron a las calles de La Habana y en otras ciudades de Cuba al grito de libertad. Tenemos hambre y abajo la dictadura. La manifestación fue tanto en las calles como por redes sociales. El presidente Miguel Díaz-Canel mandó a enfrentar a los manifestantes y muchos fueron detenidos, aumentando así el descontento. Esta noche en La Hora Clave conversamos del tema con Willy Lora. Recibimos desde Suiza, señores, para La Hora Clave, un invitado bastante importante para nosotros. Damos la bienvenida a Willy Lora, analista político internacional. Bienvenido a La Hora Clave. Gracias por la invitación, un placer estar contigo, con tu audiencia desde Ginebra, en Suiza. Un placer para nosotros, de verdad, qué alto honor. Y es que, señores, la tecnología nos permite estar cerca. Willy, bienvenido a La Hora Clave. Vamos a tratar un tema que sin duda marcará un precedente histórico. Es el tema Cuba. Y me gustaría que inicies libremente valorando un poquito y poniendo en contexto de qué es lo que está pasando en Cuba actualmente. Yo creo que hay que mirar un poquito atrás a lo que está pasando ahora mismo en Cuba. Lo que está pasando en Cuba no es algo que se dio hace una semana, dos semanas, 2 años atrás. Creo que es la acumulación de la presión interna, de la falta de acceso a medicamentos, de acceso a no solamente salud, de educación, o sea, de acceso a muchas cosas, y la represión también en Cuba, porque ha ido aumentando a través de los años. Yo creo que el pueblo cubano lo que ha hecho es que se ha cansado, porque es la primera vez que hemos visto en Cuba manifestaciones no solamente en La Habana, sino en 32 ciudades del país, miles de personas, todos pidiendo a gritos la libertad. Se ha hablado mucho del tema del COVID-19, que mucha influencia ha podido tener el tema del COVID-19, el encerramiento y demás, pero esto es un elemento muy pequeño en todo lo que es en lo que se está viviendo en Cuba. Lo que se está viviendo en Cuba es que la gente básicamente se ha cansado del maltrato, se ha cansado de la falta de todo, de la falta de libertades, de un sistema que le ha fallado en los últimos 62 años, y la gente se cansó, se salió a la calle. Vemos la infraestructura de Cuba en decadencia, y aunque se haya invertido, el gobierno de cubano haya invertido, que otros gobiernos internacionales hayan invertido en Cuba, no es lo suficiente para poder llegar a sacar a Cuba en el hoyo económico de un sistema que no ha servido en los últimos 62 años, un sistema que todos entendemos socialista, que no ha funcionado en ningún país. Y creo que básicamente es lo que estamos viendo, es la acumulación de represión, es la acumulación de la falta de acceso a muchas cosas, de la falta a la libre expresión, y todo eso se ha acumulado de manera que llegó a un punto en el cual el país está pidiendo simple y llanamente libertad. Y es lo que estamos viendo en las calles de Cuba y hemos visto en los últimos días. Bien, en el momento que usted hablaba de la ayuda y quizás tratar de intervenir de gobiernos internacionales, podemos mencionar el caso de Estados Unidos, que con el presidente Obama hubo una apertura, una cooperación internacional, ingresaron con otros temas de apoyo. Sin embargo, ya cuando entra lo que es el presidente Trump, podemos decir que todo esto se fue atrás, que los esfuerzos fueron en vanos, porque toda esta parte se cierra. Y justo en este momento en que tenemos este revuelo, entra lo que es el silencio del presidente Biden. ¿Qué nos puede decir usted sobre esto? Que la apreciación no es la correcta. O sea, yo estuve en Cuba con el presidente Obama. Yo fui, o sea, por más de 15 años he viajado a Cuba 2 o 3 veces al año. Y cuando el presidente Obama llega a Cuba, llega porque falló su legado del Obamacare en Estados Unidos, que fue una legislatura para el tema de salud
que le salió muy mal, entonces no había dejado un legado presidencial en su término de gobierno y quiso tratar de renegociar o de abrir oportunidades con Cuba, de abrir ciertas relaciones diplomáticas con Cuba, pero el tema era que cuando él hiciera eso iba a haber reciprocidad por el parte del gobierno cubano en términos de aperturas, del tema de los presos políticos, pero nada de eso se dio. Nada de eso se dio porque básicamente el gobierno de Cuba utilizó la visita del presidente Obama para su favor y de ello seguir explotando ciertas cosas de una apertura con Estados Unidos que no se dio. O sea, Estados Unidos, y entendamos, Estados Unidos por el que tiene un embargo, con todo y tener un embargo, le envía 20 millones de dólares anuales a Cuba, más ciento y pico de millones de dólares en inversión o en exportación de Estados Unidos a Cuba de alimentos y pollos y demás por parte de la legislación de Estados Unidos. O sea, es un embargo entre comillas. Yo creo que el tema del embargo en Cuba se ha utilizado mucho para el tema de justificar todas las cosas que el sistema del gobierno cubano no ha podido lograr. Acordémonos que Cuba tiene relaciones con todos los países del mundo y la relación económica o el embargo solamente viene de Estados Unidos, pero tiene relaciones con China, con Rusia, con España, con Canadá, con muchísimos países que no manejan el dólar per se, que es la moneda fuerte, sino que manejan el euro y manejan el franco suizo. Y lo que pasa es que un sistema que no ha funcionado. La visita de Obama se vio con mucho optimismo. Cuando no dio resultado, el expresidente Trump volvió y puso las sanciones, volvió y le puso presión al gobierno de Cuba para que cambiara en cierta manera su sistema político, que hubiese cierta apertura como tiene el gobierno chino, que es un gobierno socialista, pero es económicamente abierto, o sea, es una economía de libre mercado, miembro de la bolsa de valores y demás. O sea, eso es lo que andaba buscando un poco el presidente Obama, de que Cuba pudiese llegar a tener un sistema parecido al chino, en el cual, que sea políticamente, tiene su sistema político, que por lo menos abrieran un poco en el tema económico, pero eso tampoco se logró. Entonces yo creo que por eso la administración pasada del presidente Trump vuelve y pone las sanciones a Cuba, restringe más los viajes a Cuba para volverle a poner la presión, ya que lo que hizo el presidente Obama, el expresidente Obama, no funcionó. No le funcionó en el legado, porque el legado era que se consiguieran esa apertura por parte de Cuba, que no se hicieron, y no le funcionó al gobierno de Cuba porque tampoco hicieron nada en reciprocidad a lo que había hecho el expresidente Obama. Agradecemos, de verdad, la participación de personas como ustedes, profesionales como ustedes, que puedan debatir y aclarar quizás la percepción que es la que todo el mundo tiene, y es importante hacer estos énfasis y saber que no ha sido una falta de gobierno de Estados Unidos, sino un incumplimiento como tal. Claro. Quisiéramos tratar un tema, y es que quizás eso fue lo que diríamos, fue la gota que derramó el vaso, y es el tema de cuando el presidente cubano envía a combatir a los protestantes. Sí. Yo creo que eso fue un momento importante dentro de lo que hemos visto, porque si vieron el anuncio del presidente Díaz-Canel en ese momento, se vio nervioso, se vio que le tomó de sorpresa esta manifestación masiva a nivel nacional, y obviamente lo que hace es sacar la maquinaria de represión, en la cual vimos cómo se estaban maltratando a los ciudadanos, cómo se traían autobuses llenos de ciudadanos de ropa civil, con palos, con bates, y los manda directamente a defender la revolución en las calles. Yo creo que eso no cayó muy bien en ninguna parte del mundo. Algunos países no han querido ni siquiera opinar. Aquí en la Unión Europea, aunque han dicho que han abogado porque Estados Unidos quite el embargo en contra de Cuba, algo que es algo unilateral, porque es una legislación de Estados Unidos, no tienen absolutamente nada que ver ni con la ONU, ni la decisión de la ONU, ni la Unión Europea. El embargo es una legislación de Estados Unidos. Entonces, esa acción por parte del presidente cubano le hizo mucho más difícil a muchos de sus aliados a nivel internacional de justificar ese comportamiento cuando se veían estas protestas masivas en todas partes. Yo creo que Estados Unidos, inclusive al mismo presidente Biden, le toma de sorpresa lo que está pasando, porque se tardaron, por lo menos, para hacer una crítica a lo que estaba pasando en Cuba. El presidente Biden se tardó 5 días,
y la secretaria de prensa de la Casa Blanca duró 4 días que no podía llamarle al sistema de gobierno de Cuba comunista. O sea, no se atrevía a decir la palabra comunista hasta que se forzó. Entonces, esas son debilidades por parte del liderazgo de Estados Unidos que lo aprovecha el gobierno cubano, y cuando tú tienes un senador como Bob Menéndez que dice, bueno, nosotros no vamos a meter en eso, no vamos a intervenir. O sea, en vez de tener una posición que ha tenido en otros conflictos, de decir, Estados Unidos se guarda el derecho de poder responder a cualquier agresión a ciudadanos cubanos, estadounidenses. O sea, eso diplomáticamente hablando hubiese sido el mejor mensaje. Cuando tú dices que Estados Unidos no se va a meter en eso y tú tienes una posición de presidente de una comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el gobierno de Cuba lo ve eso como, bueno, le echaron un bar de agua fría a los manifestantes y ahora nosotros tenemos mejor posición, hasta el punto de que ahora el mismo presidente Biden está hablando de levantar sanciones, de permitir algunas cosas, y yo creo que eso lo hace sentir mucho más débil dentro del pueblo cubano, que está pidiendo un tema de más presión y un tema de libertad. Eso es lo que está pasando en Cuba. Los miles y miles de personas que están protestando en todas las calles de muchísimas ciudades en Cuba, que no es solamente La Habana, como yo decía antes, no están esperando solamente que le vengan ciertas dádivas de Estados Unidos, que le permitan que le llegue algún dinero, quieren una apertura completa. ¿Por qué? Porque acordémonos que en Cuba las remesas que llegan la toma el gobierno en dólares. Sin embargo, los cubanos que viven ahí en Cuba, para comprar en las tiendas, tienen que ir a estas tiendas que son dolarizadas y pagar productos con pesos cubanos, pero están a precio de dólar, que es el dólar que ellos recibieron, que tuvieron que cambiarlo en Cuba. Entonces, esa presión económica también, esa desventaja, es que lo que han hecho que ellos en cierta manera exploten y hayan dicho, ya está bueno, no importa lo que pase, vamos a seguir en las calles, esto tiene que cambiar. Esto nunca se había visto en Cuba en 62 años, y yo creo que es lo importante de este momento, analizar de dónde viene esta presión y hacia dónde va. Y yo creo que estamos mirando momentos que van a cambiar en cierta manera lo que va a ser el futuro de Cuba, porque acordémonos que los cambios en Cuba no van a llegar por la presión internacional de fuera. Los cambios de Cuba van a llegar por la presión interna que hacen los cubanos dentro del país, obviamente apoyado con varios países internacionales, varios gobiernos internacionales. Pero los cambios reales en Cuba van a llegar por la presión interna que se puede hacer directamente dentro de la isla. Muchos años, Willy, para poder llegar a esta situación y tomar la decisión, y podemos creer que quizás haya influido lo que está pasando en los países latinoamericanos. Vemos una situación de Venezuela, vemos una situación de Colombia, y la verdad es que el pueblo ha decidido protestar por sus derechos, la gente ha decidido reclamar y no quedarse callada. Hemos visto quizás reprimirlo por temas de que le tumban el internet, los pocos accesos, y han tratado de que no salga a la luz lo que está pasando, pero es inminente que las naciones están enteradas de todo el caos que se está viviendo en Cuba. Sí, porque no le dio mucho tiempo al gobierno cubano, no le dio tiempo de tratar de tumbar toda la conectividad a internet, y mucha gente estuvo enviando mensajes todavía, utilizando teléfonos satelitales que han llegado a la isla, han comenzado a sacar más videos. El gobierno de Estados Unidos estaba estudiando la posibilidad, algo que hizo el anterior gobierno de Trump con Venezuela, de enviar internet satelital que no necesita la conectividad del gobierno cubano, para que tuviesen acceso a poder enviar el material, para que el mundo en realidad vea lo que está pasando en las calles de Cuba, porque la censura obviamente informativa y mediática es muy grande, y más en un país que es totalmente, totalitario, controla absolutamente todo. Correcto. Es así, totalmente de acuerdo. Bueno, señores, vamos a una pausa para continuar analizando el tema de Cuba. Pausa comercial y regresamos en La Hora Clave.